¿qué tanto usted considera que nosotros conocemos a Dios? Un 80%. Sí, sí, de pronto alguien dice, no, hermano. Bueno, un 100%, no. Tal vez un 70%. Tal vez decía un 80, un 75. ¿Hasta dónde va nuestro conocimiento de Dios? La razón es porque a veces nosotros creemos, bueno, todavía no veo mensajes, ahí tengo abierto el chat, pero como que no nos animamos. Pero voy a pasarme a YouTube. De pronto alguien en YouTube ya me respondió. Vea. Luis Sánchez dice 100%. Hay una seguridad allí, 100%. A ver, ¿quién más? ¿Quién más se anima? Bueno, ahí estoy en YouTube también mirando y estoy mirando también en Facebook. Bueno, en Facebook estamos como muy tímidos hoy. Y de pronto alguien dice, no, hermano, no es que sea tímido, es que no quiero arriesgarme. De pronto decir algo y, ay, Señor. De pronto uno dice, no, quedo en vergüenza, porque no. No, hermano. Dar la opinión, eso no está mal. O sea, usted dé su opinión. Créalo de que uno, de eso parte para uno saber en qué tan equivocado puede llegar a estar. Pero mi hermano, vea, nosotros realmente a veces limitamos, dice por aquí Cindy Cañas, dice no todos tienen el mismo conocimiento de Dios. Muchas veces nosotros limitamos el conocer a Dios, Mabel Hernández dice que un 80%, pero a veces limitamos el decir yo conozco a Dios al decir es que yo sé que hay un solo Dios, o yo sé que Jesús él es Dios. Pero en ocasiones en el creyente, hermano, hay unos vacíos demasiado grandes respecto de Dios. Mire, por aquí Ronaldo Díaz dice que apenas un 10%, un 10 de 100. ¿Ah? Porque nosotros a veces tenemos, digamos, como especie de vacíos respecto de cómo es Dios en realidad. O sea, y no me refiero a decir, es que bueno, Dios Él es espíritu y yo no entiendo de que Él es espíritu. No, yo creo que todos nosotros sabemos y entendemos que Dios Él es espíritu. Pero cuando se habla de entender el carácter de Dios, cuando se habla de entender la naturaleza de Dios, yo creo, hermano, que es ahí donde nosotros quedamos cortos. ¿Por qué razón? Porque cuando el creyente dice, hermano, pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué si yo le pedí que me diera esto, no me lo dio y más bien sucedió esto otro? Entonces, eso sucede. ¿Por qué razón? Porque nosotros no le entendemos. De ahí que lo que dijo Dios a través del profeta Jeremías fue, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en sus riquezas, ni el valiente se alabe en su valentía. Dice, más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y entonces él presenta y da como una ilustración, o sí, entiéndame a qué me refiero cuando habla acerca de esto. Dice, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, ¿sí?, que hago juicio y que hago justicia. Y dice, porque estas cosas quiero. Escúcheme, dice, porque estas cosas quiero. O sea, porque es lo que me agrada, porque es mi manera de ser, digámoslo de esta forma. Dicen que hago misericordia, pero también hago juicio y también hago justicia. Y esas son las cosas de Dios que a veces nosotros no llegamos a entender. Yo les he colocado mucho un ejemplo que para mí ha sido, o sea, llegó a ser como muy, digamos, como muy claro de hasta dónde el ser humano puede no entender a Dios y puede no conocerle. Y es cuando alguna vez hablaba con una persona que pertenecía a otra iglesia, que, bueno, que creía en la doctrina de la Trinidad.
Y entonces esta persona me decía que ella no podía pensar de que el Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es que son diferentes. Y la manera como ella lo expresaba, ella decía, porque es que el Dios del Antiguo Testamento, me dice ella, para mí es un Dios de sangre. Es un Dios que manda diluvios, es un Dios que hace caer fuego del cielo. Ese Dios del Antiguo Testamento, Él produce miedo. Decía, pero el Dios del Nuevo Testamento, Él no es ese. Decía, hablando de Jesús, decía Jesús, en cambio, Él es todo amor, Él es todo bondad, Él es todo misericordia. Entonces, claro, o sea, ella veía que había una diferencia entre ese que estaba viendo en el Antiguo Testamento y el del Nuevo. Y es por eso que Dios dice, en entenderme y conocerme. ¿Por qué razón? Porque dice Dios, yo hago misericordia, o sea, yo soy tan misericordioso como ustedes lo ven en este caso, bueno, ya en el caso de nosotros, como lo vemos en Cristo, lo vemos tan misericordioso, que hago misericordia, pero también que hago juicio. Y también manda diluvios y también hace caer fuego del cielo. Y también ahora lo que estamos leyendo en Números, que ahora vamos a mirarlo. Es el mismo Dios. Entonces, el creyente no logra muchas veces comprender ello. Porque él dice, pero ¿por qué Dios hace esto y también hace esto otro? Ahí es donde dice Dios, en entenderme y conocerme. Entonces, estaba pensando de pronto hacer una pausa cuando termináramos el capítulo 10 de Primera de Corintios y pudiéramos entrar a estudiar lo que tiene que ver con el carácter, la naturaleza y los atributos de Dios, hablar de todo ello junto. Pero por hoy vamos a leer la palabra de Dios, porque tenemos primero que terminar acá, este capítulo de Primera de Corintios 10. Dice el verso que estamos leyendo, lo retomo y luego nos vamos al libro de Números. Ahí están, dice, ni murmuréis, dice como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Entonces, hermano, estas son recomendaciones que vienen hoy para la iglesia, que nosotros no podemos ignorarlas. Y de hecho, al leer por lo menos lo que estamos viendo en Números, es interesante leerlo, porque allí podemos ver cómo es el carácter de Dios, que es precisamente lo que le decía, conocer a Dios, conocer el carácter de Dios, y hermanos, saber lo que a Dios le agrada y lo que no. Que es, hay cosas que Dios no las aprueba, hay cosas que Dios, hermano, hay cosas que Dios las toma de una manera seria. Digámoslo de esta forma, hay cosas que para mí pueden llegar a ser insignificantes. Hay cosas que yo las puedo tomar como sin importancia. Pero el hecho de que el ser humano le reste importancia no significa que eso también lo haga Dios. O sea, no significa que Dios vea también las cosas como yo las veo. Más bien, yo debo de aprender a mirar las cosas como las mira Dios. Muchas veces es ahí donde la iglesia cae y donde incluso, déjeme decirlo, los que están en la parte administrativa de la iglesia, el que le está sirviendo a Dios, el que ejerce, digamos, un cargo, el que tiene autoridad, el que le está enseñando a otros. Hermano, la persona debe de alinear su mente y alinear su corazón, alinearlo es con Dios. Pero no con el Dios que la persona se inventa, sino con el Dios que la Biblia revela. Hay quienes, por ejemplo, hay quienes plantean que cuando nosotros hablamos de Dios como con esa seriedad, de que Dios castiga, de que Dios reprende, de que si la persona no se arrepiente, pues van a haber unas consecuencias.
hay quienes toman esto como fanatismo. Hay quienes dicen, no, ese no es el Dios de la Biblia. Ustedes se inventaron un Dios que no es así. Entonces ellos dicen, no, Dios, él no le ve, digamos, problema a eso que muchos le quieren hacer ver. Se lo pongo de esta manera para que usted lo vea de manera más clara. Hay quienes consideran de que por lo menos en lo que tiene que ver con el cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera y para Dios eso no, Dios no le da importancia. Y entonces si yo me quiero romper las orejas y colgarme cosas de mis orejas, yo lo puedo hacer y Dios es lo que dicen algunos, a Dios lo que le interesa es el corazón. No, que puedo, a ver, me rompo la nariz, me coloco cosas, o en la lengua, o en los labios, que usted sabe que el ser humano, las cosas que se le ocurren, y hermano, y no se sacia, y entonces el día menos pensado llega el hermano Jairo acá con tremendo tatuaje aquí en la cara. A Dios no le interesa eso, hermano, pero ¿a cuál Dios? ¿A cuál Dios? Cuando yo entro a conocer a Dios, escúcheme, cuando yo lo entro a conocer, yo me doy cuenta de la manera como Dios, Él pide que el ser humano actúe. Como Dios, Él espera que el ser humano se comporte. Lo que haga con su cuerpo, eso no es de que haga lo que quiera con su cuerpo, que Dios eso no lo ve. Porque Dios mira lo que está, es en el corazón y lo de afuera no. Y toman la palabra de Dios y la tergiversan, escúcheme, la tergiversan, para hacerla que coincida con lo que a ellos se les antoja. Hermano, Dios sigue siendo Dios. Acán era un hombre de Dios, aparentemente. Habían una cantidad de príncipes. Ellos tenían privilegio, era lo que habíamos leído allí en Números. Ya tenemos la cita de Números capítulo 16. Ellos no eran gentiles, ellos eran del pueblo de Israel. Allí estaba la tribu o pertenecían a la tribu de donde Dios había elegido para que ellos se acercaran y para que ellos ministraran en la presencia de Dios. Ahí estaban ellos y pertenecían a esa familia. Pero sabe que a ellos se les dañó el corazón. Lo que hemos estado leyendo en Números 16. Se les dañó el corazón. ¿Cómo así que Moisés viene y se levanta sobre nosotros y a él quién le dio esa autoridad y quién lo llamó a él a esto? Y se rebelan. Y Moisés lo manda a llamar y no vamos por allá, ya no vamos a seguir haciendo lo que usted nos dijo. Ahora vamos a hacer, ahora nosotros, ahora yo directamente con Dios. Yo no necesito nadie aquí que me venga a decir que es que Dios lo mandó, que para que me cuide, que Dios lo mandó para que me dirija. Yo creo que muchos alcanzan a entender eso, ¿cierto? Cuando uno a veces encuentra hermanos de la iglesia y dicen, no, yo tomé la decisión de no volver a la iglesia. Yo tomé la decisión de yo, aquí en mi casa, aquí yo hablo directo con él y no necesito de nadie, no necesito de pastores, no necesito de hermanos, aquí yo solito. Y hermano, eso era lo que ellos estaban diciendo. ¿Es que acaso no somos santos todos? ¿Acaso todos no somos el pueblo? Eso estaban hablando. Hermano, ellos hablaban bellezas. ¿Acaso todos no somos pueblo de Dios? ¿Acaso todos no somos santos? ¿Cómo así que solamente Moisés y Aarón pueden ir a presentarse en delante? Pues nosotros también. Y entonces en esa murmuración combinada con rebeldía, combinada con soberbia, entonces Moisés les dice, bueno, van y toman el incensario y vamos a presentarnos. Y vamos a ir todos y nos presentamos delante de Dios. Y que sea Dios el que elija, y que sea Dios el que llame y diga, bueno, este es en el que yo me agrado y este se acercará. Y si Dios quiere decir, no, es la familia de acá, pues la familia de acá.
pero vamos a dejar que Dios elija. Y recuerde que le estaba diciendo que este problema se dio porque ellos reclamaban tener el derecho. Escúcheme eso, porque ellos reclamaban tener el derecho de poder acercarse a Dios y de poder ellos servirle a Dios. Ellos reclamaban ese derecho, olvidándose de que Dios, Él también tiene el derecho de elegir a quien a Él le plazca. ¿Sí? No, hermano, es que los derechos son míos. No, los derechos los tiene Dios. Usted puede que no esté de acuerdo con el pastor. Usted puede que no esté de acuerdo con la líder de Dorca. Usted puede que no esté de acuerdo con el líder de los jóvenes. Usted se de pronto diga, yo estoy mejor preparado que él. O con el pastor asistente. Hermano, y alguien, no, yo predico mejor que él. Vea, yo tengo hasta mejor unción que él. Y entonces, hermano, pero si Dios le dio por elegirlo a él, ¿usted quién es o yo quién soy? Entonces, es el derecho de Dios de elegir a quien Él desea elegir. Y entonces cuando ellos van y se presentan delante de Dios, mire lo que pasó. Aquí es donde quedamos, no ayer, sino antier. Dice el verso 20. Dice, y Jehová habló ¿a quién? Habló a Moisés y a Aarón diciendo. O sea, yo les decía, estaban todos allí reunidos, pero estaba Moisés y Aarón, y estaba el pueblo. Estaban los que se habían revelado. Pero sabe que cuando Dios llegó, no le habló a ellos, a los que estaban diciendo es que nosotros también somos santos, nosotros también tenemos el derecho. No, a ellos los ignoró, sino que aquí se dirigió fue a Moisés y a Aarón. Y hermano, vean, Dios le puede hablar a usted en su casa sin usted tener un pastor, sin usted ir a una congregación. Dios lo puede hacer, porque decía ayer, Dios es Dios y Él hace lo que quiera, puede hacer lo que quiera. Una cosa es que Dios lo puede hacer y otra cosa es que Dios lo quiere hacer. Escúcheme eso. Ellos lo que estaban diciendo, le pregunto, ellos estaban diciendo, ¿es que acaso solamente Moisés se puede acercar? ¿Y acaso nosotros también no podemos? Y yo le pregunto, ¿será que Dios los pudiera recibir a ellos también? Obvio que sí. Obvio que lo que ellos estaban diciendo, Dios había podido decir también. Vengan ustedes y preséntense. Pero una cosa es que Dios lo puede hacer. Y otra cosa es que Dios lo quiera hacer. ¿Sí? Porque de pronto usted, el pastor le llamó la atención, el pastor le dijo algo y a usted no le gustó. Y usted dice, yo tengo la razón, vea, el pastor se equivocó. Y basado en eso, escúcheme eso, basado en eso, entonces usted dice, no, yo no vuelvo a la iglesia. Y eso, así como Dios me puede hablar en la iglesia, me va a hablar aquí en la casa. Y me puede hablar aquí en la casa. Y yo le digo, sí, Dios le puede hablar a usted. Así como le habla en la iglesia, le puede hablar en la casa. Pero una cosa es que Dios lo puede hacer y otra cosa es que Dios lo quiere hacer. Porque una cosa es que yo saber que Dios tiene el poder de hacer lo que quiera y otra cosa es que Dios va a usar su poder para seguirle los caprichos y las rebeldías que una persona quiera tener. Eso es muy diferente. Sí, no se trata de que es que Dios no puede. Dios lo puede. Pero ¿será que Dios va a decir, no, aunque está siendo rebelde, aunque está menospreciando lo que yo le he dado, pero no, como él quiere es que en la casa, entonces allá en la casa le va a llevar la bendición. Allá en la casa, entonces no salga a recibir el maná, quédese dormidito, quédese acostadito y yo voy a hacer que le aparezca en la mesa. Le hablo del maná porque el maná caía allí sobre todo el territorio donde estaba el pueblo de Israel, pero ellos tenían que salir a ese lugar donde había caído el maná
y tenían que ir allá a recogerlo. A ese lugar tenían que ir a recogerlo. Y yo le pregunto, ¿y Dios no pudiera hacer que el maná les apareciera a cada uno en su casa? Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios lo puede hacer o será que no? Te dice, ay, hermano Jairo, es que eso sí ya, Dios hace milagros, pero es que hacer un milagro allá, ya de esa magnitud, ya eso como que se escapa del poder de Dios. No, usted sabe que si Dios hubiera querido hacer que en la casa de cada uno de ellos apareciera el maná, Dios lo había podido hacer. Pero hermano, no fue la manera como Dios escogió. Dios hizo que ellos salieran a recibir el maná, salieran a recogerlo y que cada quien recogiera de acuerdo a su necesidad. Cuando nosotros vamos al culto, cuando nosotros escuchamos, incluso a través de estas transmisiones, cuando usted está en una transmisión, usted está escuchando la palabra de Dios, usted está saliendo a recibir el maná y cada quien se lleva lo que quiere y lo que necesita. Hay personas que se pueden cruzar de brazos mirando el maná y dicen, yo no quiero recoger, a mí esto no es para mí. Y se cruza de brazos y se cierra a la oportunidad. Pero hay otro que sale y hermano sale y recoge, sale, a ver, venga, esto para mí, esto para mi familia. Oiga, y dan gracias a Dios y hasta lloran en la presencia de Dios. Señor, vea, ¿qué sería si no te tuviéramos? ¿Qué sería de nosotros? Ya a veces se terminan los devocionales y hay hermanos que hasta me han llamado con lágrimas y los escucho por allá cómo lloran o mandan mensajes y lloran en esos mensajes. Hermano Jairo, qué bendición el devocional. Hermano Jairo, gracias por ese predicador que invitó, vea, tocó esa palabra, tocó mi corazón. Y el otro de pronto dice, pero yo también estuve en el devocional, yo no salgo allá, que llorando y que bendición. No, pues ahí yo escuché y sí, pues interesante lo que decía, pero eso tenía hasta la corbata torcida el predicador, o salió sin corbata, y vea, y se ponía a hablar de la corbata y no de la palabra que Dios le dio. Entonces, Dios eligió a estos hombres y aunque los demás los señalaban y aunque los demás de pronto dijeron, pero ¿y quién es Moisés? A ver, ¿quién es Moisés? Y sabe, y de pronto teniendo en poco, pero una cosa es lo que el hombre piensa y otra lo que piensa Dios. Por eso les decía, quisiera que estudiáramos acerca de ello, del carácter de Dios. Entonces, ¿a quién le habla Dios? ¿A todo el pueblo? No. Le habla, dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿qué les dijo, hermano Jairo? Usted me tiene con la intriga. Ah, bueno. Vamos a leer. ¿Qué les dijo Dios a Aarón y a Moisés? Dice el verso 21, apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Hermano Jairo, ¿cómo así? Ay, hermano, pero tampoco, espera un momentico. Es que ellos apenas estaban murmurando. Ay, hermano, pero espera un momentico. Esto como que esto ya son palabras mayores. Hermano, es que por eso le decía. Una cosa es como uno como ser humano pueda ver y de pronto usted puede decir, ay, por ejemplo, vea hermano, yo en lo personal, a mí que la gente hable mal de mí, yo ya estoy enseñado a eso. Pues estoy enseñado a eso desde hace mucho rato en mi vida. Que haya gente que no me quiera, que haya gente que sí, que yo no les importe en lo absoluto y que me miren feo. Y uno, hermano, uno a eso no le da trascendencia. Le digo la verdad, no le da trascendencia. ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? Porque uno ha tenido la experiencia, yo creo que a usted le ha pasado también, que hay gente que no lo quiere a usted, pero no lo quieren porque no lo conocen. Y el día que lo conocen, luego terminan diciendo, ay, tan especial que... Ay, yo no sabía, ay, yo de verdad, y de pronto hasta le confiesan y le dicen, ay, hermano, vea, usted a mí me caía mal. A mí hay gente que aquí en las transmisiones me ha dicho eso.
Me han dicho, hermano Jairo, la primera vez que yo me conecté a un devocional y lo vi, hay gente que me ha dicho, usted me cayó mal. Así, sí, hay gente así. Y luego me dicen, ay, hermano, pero hoy en día yo lo quiero mucho. Ya lo conozco, ya sé cómo es su manera de ser. Y yo creo que a usted también le ha pasado eso. Entonces, para uno que la gente hable o que no, pues le digo la verdad, yo no le doy a eso trascendencia. Pero espera un momento. El hecho que yo no le dé trascendencia no significa que Dios a ellos no le dé trascendencia. Se lo voy a colocar en otro contexto. El hecho de que a su pastor, hermano, le importe cero el que usted hable mal de él, eso no significa de que a Dios le importa cero el que usted habla mal de un hombre que Dios ha puesto para que le administre la palabra. Ya entienda la diferencia. Yo fui copastor de un pastor, no voy a decir su nombre acá, algunos saben. Hermano, ese hombre tenía un corazón muy resistente. Yo siempre lo admiré a él en ese aspecto. Lo admiro, yo sé que él sigue siendo el mismo. Hermano, la gente a veces hablaba y la gente decía, y yo que estaba como pues cerca de él porque yo era el copastor de él, hermano, él no se le daba por nada. Y él me decía, no, yo no le doy importancia a eso. Y hermano, y de verdad, yo lo veía como tan, o sea, esa parte de su vida, hermano, él la había aprendido a trabajar tan bien que a él no le afectaban los malos comentarios. A él no le afecta. Y a veces los hermanos, usted sabe que hay hermanos que tienden a ser muy imprudentes y nosotros vivimos con él una situación así. Entonces, habían hermanos que hablaban y que decían, y yo a veces decía, voy a verla, cómo reacciona. No, hermano, él no le da importancia a eso. Pero una cosa, escúcheme bien, una cosa es que a su pastor no le importe eso y otra cosa es que a Dios no le importe eso. Porque nosotros podemos ver la murmuración y podemos ver la rebeldía como algo, es que ellos son así. Ay, no, hermano, es que mi esposo es así con todo, se pelea con el carnicero, se pelea con los compañeros del trabajo. Pues también así es en la iglesia. Pero una cosa es que el hombre no le dé importancia y otra cosa es que Dios no le dé importancia. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Hermano, es que no les habló a ellos. Le dijo, fue a Moisés y a Aarón, le dijo, vea, apártense. Dice, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Hermano, vea, eso es muy determinante. Y ahora usted se puede imaginar que Dios se quede viendo a una persona, a un creyente hoy en día, y Dios diga, no le voy a aceptar eso. No, vea, hagan a un ladito, porque lo que va a caer es fuego del cielo sobre ellos. Hermano, eso es demasiado fuerte. De ahí que la Biblia nos advierte. Escúcheme bien, por eso el apóstol Pablo, hermano, yo sé que para muchos simplemente este versículo de 1 Corintios 10:10, es un versículo ahí en contra de la murmuración, porque es que ese Pablo. Pero sabe que Pablo, como los que habían matado pertenecían a su pueblo, como los que perecieron allá en la rebelión de Coré, que así se le conoce, hermano, como eran de su pueblo y ellos vieron el juicio de Dios dentro de su pueblo, hermano, él no lo tomaba con esa liviandad. ¿Qué dijo Dios? Dice, vea, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. ¿Qué dice el verso siguiente? Verso 22, hermano, esta palabra, es que hermano, yo por eso quise que la leyéramos así despacio, porque yo les decía, aquí yo tengo dos cosas, tengo la manera como el pueblo actúa y tengo la manera como actúa el hombre de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Entonces, usted recuerda, yo le leí ya anteriormente
que Moisés se había enojado. Sí, usted recuerda, si usted estuvo el día jueves, usted sabe, yo le leía ya que Moisés, él se había enojado. Pero hermano, a pesar del enojo de Moisés, cuando Dios le dijo, ve, apártense de esta congregación que yo los voy a consumir, ¿qué hicieron ellos? Dice, se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? Le dice, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Sí, Señor, nosotros le dijimos, pero es Señor. Porque, hermano, es que el juicio no era solamente contra Coré y los 250 ya y los príncipes. No, era destruir, acabar con toda la congregación. Y ahora usted dice, hermano, es que hay una exageración ahí. Es que yo no le he terminado de leer toda la historia. ¿Por qué Dios se levanta contra toda la congregación? Si usted recuerda lo que leímos el día jueves, ellos habían hecho que la congregación se levantara contra Moisés. O sea, es que la murmuración que, vuelvo y le digo, la podemos ver como tan liviana, pero ellos a través de la murmuración habían hecho que el pueblo, que la congregación se enfrentaran contra Moisés. Y por eso le digo, esta historia tiene que continuar porque usted va a darse cuenta por qué Dios, él dice, aparte yo voy a acabar con esta congregación, lo voy a consumir. Pero entonces se levanta Moisés y Aarón van y se postran allá delante de Dios a interceder.